Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Hoy vamos a conocer a una persona que nació en 1948 en Pergamino, Buenos Aires. Desde muy chiquitito, a los 5 años, comenzó con la música, con el piano. A los 7 ya tuvo su primer concierto. Por supuesto, estudió música hasta que alcanzó su diplomatura como profesor de piano. Tiene una extensa trayectoria en el país y también en el exterior, porque vivió varios años en California, Estados Unidos. Hasta que en el año 2006 decide establecerse en Puerto Rico, en la provincia de Misiones, y es donde vamos a compartir esta edición de hoy. Prepara el asadito el pianista Danilo Santinelli. Danilo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Cristian es tu nombre. Cristian. Mucho gusto, Cristian. ¿Lo interrumpimos con el piano o hoy es su día de descanso? No, en realidad yo siempre estoy haciendo algo con el piano porque es una cosa como un hábito. Pero claro, me encanta recibirles. Bueno, muchísimas gracias. Estoy sorprendido por este lugar lleno de naturaleza, su casa acá en medio del montecito, pero en realidad está en la zona urbana. Sí, eso es lo mágico de Puerto Rico, que a distancia de unas pocas cuadras podés estar en contacto con la naturaleza a full. Qué interesante. Ingeniero metalúrgico, pero en realidad se dedica al piano. Y lo que pasa que vos ya sabés cómo es, los padres le dicen a uno: está muy lindo lo de la música, pero no como profesión. Voy a hacer una profesión como la gente, en aquellos momentos, estoy hablando ya de sí. 40 años atrás, 50 años atrás. Y entonces, sí, estudié ingeniería y me recibí en la Universidad de La Plata. Para ejercer como profesor de piano. Y en un momento dejé de trabajar como ingeniero, porque trabajé como ingeniero, pero colgué los botines como ingeniero y me dediqué de pleno, de lleno a la música. Sí, más o menos eso es un proceso. Empezó como a los 17, 18 años que me di cuenta de que se podía cambiar música por dinero para poder ir al supermercado o pagar el alquiler. Por supuesto. Y dijo, esto puede ser. Y seguí explorando eso hasta que cuando tenía 28, 29 años puse el diploma de ingeniero en un cajón por las dudas. Pero no sabes más adelante cómo me sirvió. Por supuesto, seguro que sí. Vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, hoy lo interrumpimos para preparar un asado. ¿Cómo anda en esa materia? ¿Se defiende? Fantástico. ¿En serio? Sí. Me vengo entrenando desde hace tiempo. No me digas. Sí, y hace no mucho me hice como un patiecito de ladrillos con un fogoncito. Ah, qué lindo. Que le llamo mi patio el fogón. Ah, sí. Y ahí hago mis asaditos tipo picnic. Si llueve estoy listo. Claro. No puedo hacerlo. Por supuesto. Sí. ¿Alguna técnica para el fuego? ¿Para prender el fuego? Y yo hago con leña. Ah, con leña. Sí, bien. Acá tengo a 3 cuadras la familia Stoffel, que se dedican al negocio de la leña y siempre me tienen abastecido con, por lo menos siempre tengo 1,5 metros, 2 metros de leña seca lista. Y entonces la pico un poco porque me gusta el tamaño más o menos chico para que se haga brasa más o menos rápido.
y entonces así hago mi asado con leña. Perfecto. ¿Y la carne? ¿Algún condimento en especial? ¿Solamente sal? La carne uso mucho el limón, sobre ¿sí? todo si tengo el limón mandarina, que mi vecino tiene una planta de limón estupenda, así que le compro limones a mi vecino. Y a veces le pongo sal gruesa, como una especie de salmuera, así, depende de cuánta grasa tenga. En general hago tapa de asado o tapa en alga, pero bueno, hay otras cosas que se pueden comer también. Por supuesto. Me parece que sabe mucho de la materia, ¿eh? Así que nos espera un buen asado, me parece. Improviso un poco. Bueno, vamos a preparar ese asado entonces. ¿Cómo no? ¿Ok? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero, bombero. Danilo, la verdad que este lugar es increíble. Sonido de pájaros, los perros que nos acompañan, o sea, es un lugar muy natural. Esta mañana, arriba del Guapurubú, que está allá adelante, había un tucán enorme, porque vienen mucho, pero nunca había visto uno tan grande como ese. De cola a pico era más o menos así. No me Y digas. tenía un pico así, tipo pico verde y con una faja acá. Realmente una elección de vida, ¿no? Elegir estar así. Nunca yo había vivido tan cerca de la naturaleza como aquí en Puerto Rico, en este preciso lugar, que en realidad era un montecito completo, y cortamos los árboles donde decidimos poner las cabañitas, digamos, casitas de madera con mi esposa. Ella se ocupó del diseño y de dónde las íbamos a poner para sacar la menor cantidad de Claro. árboles. Así que vivimos en el monte y es una experiencia que mi mujer siempre quiso. Ella dice que juega a la casita, ¿viste? Como cuando era chiquita. Y yo digo, bueno, y yo juego al músico. A mí me gustaba la música desde chico también. ¿No es un impedimento el sonido de los pájaros, de los árboles para expresar la música que usted hace? Por el contrario, la música que yo quiero hacer en realidad se basa en la totalidad de los sonidos que conviven conmigo. Esos loros, aunque te parezca mentira, a veces yo toco el piano a cierto ritmo y ellos empiezan a cantar al mismo ritmo porque el sonido los estimula y cantan. Yo no lo podía creer, el otro día estaba tocando y decía, pero estos están tocando conmigo. Claro. Es increíble. Bueno, te cuento, Danilo, que trajimos una picada muy sabrosa con embutidos Campos San Isidro, quesos de Ilolay, en este caso es un trebolgiano que es muy especial, está un año estacionado antes de ser comercializado. probar? Sí, por favor, pruébelo. Mientras yo voy a servir el vino, que trajimos hoy un Malbec de Bodegas López. ¿Toma vino usted, Danilo? Sí tomo, a veces le pongo algún cubito si hace mucho calor, pero hoy no, hoy está muy lindo para tomar natural. Y tenemos un chiselier que siempre nos recomienda cómo tenemos que degustar un buen queso. Así que vamos a escucharlo. Se debe tener en cuenta que los quesos de sabor más suave deben ubicarse en los bordes de la tabla y los de sabor más intenso en el centro, siempre agrupándolos por tipo y dejando espacio suficiente entre ellos como para notar las diferencias. Recomendamos no preparar la tabla con mucha anticipación, ya que los quesos se resecan y pierden humedad. Bueno, Danilo, esta elección por la música se da desde muy temprana edad, ¿no? Porque ya había un piano en casa, porque su hermana estudiaba música y me parece que usted era el más atrevido, que tocaba todo, ¿no? Claro, yo tenía esa habilidad natural de escuchar sonidos y grabarlos en mi memoria y después ir al piano y sacarlos de ahí, ¿no? Que sonara como eso. Que, por ejemplo, íbamos a ver películas Sí. cuando yo era chiquito, ¿no es cierto? Que estamos hablando de 6, 7 años de edad. Y volvía yo a casa y sacaba en el piano el tema principal de la película, qué sé yo, Lo que el viento se llevó, o esas películas que hicieron época, clásicos, ¿no? Ah, evidentemente Que tenía un talento. Era algo natural, ¿viste? Claro. Sí. Mucha gente me pregunta hoy en día, ¿y para hacer música se nace
Claro. o se hace. Es la eterna discusión, Claro, ¿no? y entonces yo les digo que hay siempre el factor de la naturaleza, pero también es cierto de que hay muchos que si no estudiaran nunca sabrían que podrían llegar a esos niveles de ejecución de un instrumento. ¿En qué momento decide irse del país? Y eso fue en el 1977. Yo ya vivía en Buenos Aires, estaba trabajando como ingeniero de día y como músico profesional de noche. Profesional, bien. Y entonces eso significaba que me acostaba como a las 5 de la mañana y me levantaba a las 7 Claro. para estar ahí. Y después dormía por ahí 1 o 2 horas y me estaba enloqueciendo. Realmente no iba a poder seguir con eso. Entonces, primero lo que hice fue dejar mitad de tiempo como ingeniero, porque realmente la música era una vocación muy fuerte. Y cuando entonces empecé a trabajar más como músico a la noche, porque era un trabajo más que nada nocturno. ¿Sí? ¿no? ¿A dónde? ¿Recuerdas? Sí, había un lugar que se llamaba algo así como, ahora me sale la Botica del Ángel, pero Claro. también había otro que se llamaba Michelangelo. Y Eso en había Buenos Aires, ¿no? Sí, en Capital. Buenos Aires, sí, había unas cosas que eran en Barrio Siempre el Norte. piano, ¿no? Sí, como pianista, sí, porque aprendí a tocar tango moderno con un trío que se llamó Trío Contemporáneo y que tocaba música de Astor Piazzolla, que en ese momento era muy discutido si lo que Piazzolla hacía era tango o no era tango. Pero nosotros estábamos con ese trío que se llamaba Trío Contemporáneo y el bandoneonista era súper talentoso, era bandoneonista de Leopoldo Federico. Ajá. Y entonces hizo este trío que era bajo, piano y bandoneón. Y tocábamos en Tangolerías de Roberto Galán, que era Claro. un lugar nocturno que tenía Roberto Galán, que era aquel locutor famoso. ¿Te Sí, acordás? sí, por supuesto. Si lo sabe, Yo cante. me quiero casar y usted también, ¿no? Claro, entre otros exactamente, programas. sí, sí. Y entonces ahí trabajábamos prácticamente todas las noches. Qué bien. Y una vez llegaron noticias de que buscaban un pianista para irse al Caribe, a una isla que se llama Aruba, Sí, sí. que es una isla que era en ese momento colonia holandesa. Para mí todo eso era como cuentos de hadas, porque yo casi nunca había salido del país. Qué interesante. Danilo, ¿le parece si vamos a controlar el asado para que no se pase demasiado, para que no le falte leña? Absolutamente. Y después vamos a seguir hablando de ¿Cómo esta no? parte. ¿Cómo no? ¿Ok? Sí, sí. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Parque temático Selva Viva y Espíritus de la Selva. Tres Fronteras, 780 a 150 metros. Delito Tres Fronteras, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.